formen las cavidades auriculares o las cavidades superiores derecha e izquierda, doctores, es por la formación de dos tabiquitos, ¿sí? Que es como si fueran en una cueva estalagmitas y estalactitas, doctores, ¿ok? Entonces, uno es el septum primum y otro es el septum secundum. Entonces, el septum primum va a ser el que primero crece, por eso es primum de primero, doctores, ¿ok? Y crece de abajo hacia arriba. Y el septum secundum crece de arriba hacia abajo, doctores. La diferencia es que el primum va a crecer más, va a ser más largo, por así decirlo, que el secundum. El secundum es más cortito. Pero lo único que va a hacer, doctores, no están juntos, no crecen en la misma dirección, ¿ok? Lo que hacen es que crecen uno al lado del otro. Entonces, cuando estamos en la vida intrauterina, doctores, recuerden que la circulación es al revés, ¿de acuerdo? Y entonces lo único que hace es, por diferencia de flujos, estar pasando la sangre, doctores, de las cavidades auriculares, pasa de un lado hacia otro nada más. Y entonces al estar pasando es como una puerta, funcionan como una puerta esos septums, ¿ok? Entonces, como pasa la sangre, es como si estuviera las famosas puertas que tienen en algunas, puertas para gatos o para perritos que tienen en algunas casas, doctores. Si ustedes han visto alguna, lo único que hace es al pasar el perrito se abate la puertita, ¿ok? Solo cuando va a pasar. Y si no, está así. Entonces, cuando estamos en la vida intrauterina, la sangre va de acá hacia acá. Entonces, lo que hace es que nada más va a mover la puertita, ¿ok? La abate. Al momento de nacer, recuerden ustedes que cambia la circulación y entonces en lugar de ir de aquí hacia este lado, va de acá hacia allá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el cambio de presiones que se produce, ¡plac! ¿Ok? Cambia la presión y como ahora va a pasar de este hacia este lado, presiona y como quedan unidas en esta parte o afrontadas, tanto el septum primum como el secundum, entonces ya no va a permitir el paso de la sangre y entonces se cierran ambas cavidades y ese es el tabique interauricular, doctores, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que se cierra? Pues obviamente si esto ya no funciona, justo en la parte donde se tienen que unir ambos septums, allí solo forma fibrosis. Y entonces es la parte más delgada de esta región y ahí es donde se forma la fosa oval, es donde se van a formar los defectos y puede ser casi siempre en esta parte o bien puede ser superior o inferior, es decir, en el septum secundum o en el septum primum, doctores, ¿de acuerdo? ¿Sí entendieron o no entendieron? Sí, doctora. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ok, entonces sí. Si no hay dudas, continúa, sí. Por favor, Fernanda. Sí, doctora. Entonces, continuamos con comunicación interventricular. Esta cardiopatía congénita se refiere a cierres incompletos del tabique ventricular que permiten la comunicación libre de sangre entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Y de acuerdo con su localización y magnitud pueden clasificarse en comunicación interventricular membranosa o en comunicación interventricular infundibular. La membranosa se produce en la región del tabique interventricular membranoso, mientras que la infundibular se presenta por debajo de la válvula pulmonar o dentro del tabique muscular. Y luego están sus manifestaciones clínicas, las cuales son las siguientes. La mayoría se presenta en edad pediátrica y comúnmente asociadas a otras malformaciones cardíacas congénitas, tal es el caso de la tetralogía de Fallot, y por el contrario, en adultos es más probable que se presente de forma aislada. Sus consecuencias funcionales están dadas por el tamaño del defecto y por la presencia de malformaciones derechas asociadas. Entonces podemos clasificarlo también en comunicaciones interventriculares grandes y en comunicaciones interventriculares de menor tamaño. Las comunicaciones interventriculares grandes suelen estar
bueno, más bien suelen ser membranosas e infundibulares y causan hipertrofia precoz del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar. Y las comunicaciones interventriculares grandes no cerradas pueden ser causantes de una enfermedad vascular pulmonar irreversible y también ocasionar que el cortocircuito se invierta, es decir, que ahora sea de derecha a izquierda y por lo tanto, como habíamos comentado anteriormente, se vuelve a producir cianosis. Y bueno, también por este mismo motivo debe ser corregido de manera temprana. Después están las comunicaciones interventriculares de menor tamaño que comúnmente se toleran durante años y en aproximadamente el 50% de ellas se cierran de manera espontánea. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Continuamos con el conducto arterioso persistente. Esta cardiopatía congénita nace en la arteria pulmonar y la une con la aorta inmediatamente distal al origen de la arteria subclavia izquierda. En la vida intrauterina lo que hace es permitir el flujo de sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta. Bueno, y el cierre del conducto en recién nacidos sanos es dentro del primer y segundo día después del nacimiento, pero puede demorarse en el caso de lactantes con hipoxia o al existir otros defectos congénitos, tal es el caso de las comunicaciones interventriculares. El conducto arterioso persistente se genera un soplo característico y este soplo es continuo y es áspero. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, sus consecuencias clínicas están dadas por el diámetro del conducto arterioso persistente y por el estado cardiovascular de la persona. Los cortocircuitos grandes pueden producir cambios obstructivos en las arterias pulmonares pequeñas y, en consecuencia, la inversión del flujo. Luego está el tratamiento, que son los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, y también pueden ser tratados con intervenciones percutáneas o con intervenciones quirúrgicas. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, está en la siguiente parte. Regresa esa, por favor. A ver, doctores, entonces, ¿qué es lo importante aquí del conducto arterioso persistente? Obviamente de todos los datos clínicos que les debe de causar, que les puede provocar, pero sobre todo el tratamiento, doctores. El tratamiento no porque ustedes lo vayan a dar, sino porque los inhibidores de las prostaglandinas se utilizan también para inhibir el trabajo de parto. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen una paciente, normalmente en todas las pacientes, doctores, que están embarazadas y que tienen amenazas de parto pretérmino o amenazas de aborto, lo que se les dan son inhibidores de las prostaglandinas para detener el trabajo de parto o la contracción uterina, doctores. Menos a partir de que la paciente tiene 34 semanas de gestación. Porque si ustedes dan inhibidores de las prostaglandinas, lo que ustedes van a ocasionar in útero es el cierre del conducto arterioso. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues estamos evitando que no pueda salir el bebé, ¿no? ¿Qué le pasaría a ese bebé? Va a tener una... Bueno, no va a tener oxígeno. Perdón, Frida, te escucha como mucho ruido de fondo. Ah, que decía que el bebé no va a poder respirar, o bueno, no va a tener oxígeno. Entonces, ¿qué le pasa? Porque no respira. Recuerden que in útero los bebés no respiran. ¿Ok? ¿Qué le pasa a ese bebé? Ya no va a tener oxigenación. ¿Qué le va a pasar? Pues va a morir, ¿no? Se muere, ¿ok? Y se llama óbito, ¿ok? Entonces, se muere el bebé in útero por
uso de prostaglandinas. Entonces, eso lo deben de tener bien presente, doctores, que las prostaglandinas no se deben utilizar ya a partir del tercer trimestre de gestación de la paciente. ¿Ok? Ya no deben utilizar prostaglandinas porque lo que inducen realmente va a ser el cierre del conducto arterioso. Aparte de, obviamente, de quitar o disminuir las contracciones uterinas, el trabajo de parto, doctores, lo que realmente le van a ocasionar al bebé, o sea, a la mamá le van a disminuir el trabajo uterino, pero al bebé le van a propiciar ustedes el cierre del conducto arterioso. Entonces, esto los ginecólogos lo tienen súper bien presente, pero es importante que ustedes lo sepan, doctores, y que cuando estén en sus clases de gineco y cuando estén en el internado, estén bien atentos a esto para que si ustedes llegan a su centro de salud y son centros de salud o unidades donde atienden partos o dan una primera atención a pacientes embarazadas, no se les vaya a ocurrir darle inhibidores de las prostaglandinas en el tercer trimestre, doctores, porque se les muere el bebé. ¿De acuerdo? Continúa, por favor, Fernanda. Sí, doctora. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, continuamos con los cortocircuitos de derecha a izquierda y se clasifican en 3, en la tetralogía de Fallot, en la transposición de las grandes arterias y en la atresia tricúspide. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, la tetralogía de Fallot tiene 4 características fundamentales que tienen que estar sí o sí para que sea considerada una tetralogía. Y estas características son la comunicación interventricular, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que también... ¿Cuál es el tracto de salida? Es cuando se produce la estenosis subpulmonar, ¿no, doctora? Ok, el tracto de salida es la pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces hay estenosis de la pulmonar o de la válvula pulmonar. Recuerden ustedes que los libros dicen estenosis subpulmonar porque está por debajito de donde está la válvula, ¿ok? De acuerdo. La siguiente característica es la aorta que se cabalga sobre la comunicación interventricular. Y cabalga, que se cabalga, es decir, que se monta. ¿Ok? De acuerdo. Y la siguiente es hipertrofia del ventrículo derecho. Morfológicamente, la hipertrofia es cuando las células crecen de tamaño. Ok, cuando las células aumentan de tamaño, entonces el ventrículo izquierdo va a estar realmente más grueso, así es como ustedes lo van a ver en el ultrasonido que le lleguen a tomar al bebé o en la ecografía en el ecocardiograma que le realicen, ¿ok? Van a ver que el ventrículo, su pared, está aumentado de espesor. Así es, y esto hace que también tenga una forma como de bota. Forma característica. Zapato sueco, ajá, le dicen radiográficamente. Esta imagen solo se ve en la radiografía, ¿ok? En rayos X de tórax, la imagen de zapato sueco. Se supone que el zapato sueco, si llegaron a ver ustedes, la caricatura donde mejor se ve como es un zapatito sueco es en la de Cenicienta. Cuando ella va a salir a darle comer a los pollitos al traspatio de su casa, se pone unos zapatos de madera que se ven anchos y nada más se ve la puntita, así, hacia arriba. Así es como se ve el zapato sueco. Se supone que así es como se ve el corazón. ¿Ok? Continúa, Fernanda. Sí. Las características clínicas son las siguientes. La tetralogía de Fallot puede ser tolerada hasta la adultez sin tratamiento, pero esto depende de qué tan grave sea la estenosis subpulmonar. Y también otra característica es que la estenosis pulmonar leve es parecida a una comunicación interventricular aislada y es un cortocircuito de izquierda a derecha, por lo tanto no se presentará cianosis y es nombrada como tetralogía rosada. Solo en esos casos, ¿ok?
Sí. De ahí en fuera, todas las demás son cianógenas. Normalmente, ¿con qué patología se asocian? ¿En qué pacientes encontramos más frecuentemente tetralogía de Fallot? No recuerdo bien si eran los pacientes con síndrome de Turner o bueno, no lo recuerdo. Es otro síndrome. ¿De Down? ¿De Down? Así es, con el síndrome de Down. Ok, entonces, la tetralogía de Fallot, doctores, se explica perfectamente fisiológicamente, ¿de acuerdo? El problema que hay es desde la formación de las cavidades cardíacas, el tabique interventricular no se desarrolla de manera adecuada. Y entonces, como queda más corto, como queda mucho más corto el tabique, doctores, recuerden ustedes que realmente tanto la aorta como la pulmonar, doctores, están colocadas en lo que es la pared del ventrículo, doctores, el tabique interventricular. De un lado se encuentra la pulmonar y de otro lado se encuentra la aorta. Ajá. Entonces, ¿qué sucede, doctores, si el tabique que los divide, a ver, algo que se vea más, si el tabique que los divide no está allí, doctores, en lugar de estar en ese lugar, está más abajo? Pues obviamente, doctores, sobre todo la pulmonar, se va a ir hacia el lado izquierdo. Y entonces este tabique que está más cortito, doctores, es lo que va a producir la estenosis, es decir, va a disminuir la luz del vaso, doctores, ¿ok? Y después dice que hay un cabalgamiento, es decir, ambos vasos están encima, doctores. Cabalgar es montar, ¿ok? Están encima del tabique interventricular porque en lugar de estar arriba el tabique está más abajo y los vasos entonces están plegando. ¿Ah? Entonces, obviamente, al disminuir la luz, al producir una estenosis de la pulmonar, se tiene que producir una mayor fuerza de eyección para que logre salir la sangre, doctores, del ventrículo derecho, ¿ok? Y entonces, al hacer una mayor fuerza, hace rato creo que les dije ventrículo izquierdo, ¿verdad? Perdón. Al hacer una mayor fuerza el ventrículo derecho, doctores, pues obviamente estamos aumentando la sobrecarga y tiene que haber un mecanismo de adaptación, y el mecanismo de adaptación que va a utilizar va a ser la hipertrofia, porque recuerden que las células del músculo cardíaco no se replican, entonces lo que producen es nada más un aumento en su tamaño para compensar la sobrecarga, ¿de acuerdo? ¿No hay preguntas? Ok, continúa, Fernanda, por favor. De acuerdo. También otra característica clínica podría ser la obstrucción grave del tracto de salida del ventrículo derecho, y de esta manera se desarrolla un cortocircuito de derecha a izquierda y en consecuencia se produce cianosis. Esta es la tetralogía de Fallot clásica. Listo, ¿le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Ok, ¿alguien más tiene la presentación? Sí, doctora, si quiere yo empiezo a presentar ahora. Nada, Okay. de un segundo. Por favor. Doctora, Sí. entonces en la tetralogía rosada, la única diferencia es que la estenosis de la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar no es tan grande y por eso no se produce la cianosis. O sea, solo es por esa, Sí, porque por el defecto no es tan amplio. Ok, gracias. Sí. De acuerdo, entonces continuamos con la siguiente cardiopatía congénita, que es la transposición de las grandes arterias. Esta transposición es causante de discordancia ventriculoarterial.
Esto quiere decir que el flujo de salida del ventrículo se dirige hacia el vaso equivocado. La podemos clasificar también en dos, que son dextrotransposición de las grandes arterias y levotransposición de las grandes arterias. En la dextro, la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Aquí sí se presentan conexiones concordantes entre aurículas y ventrículos, y el pronóstico depende del grado de mezcla de sangre y de la magnitud de la hipoxia tisular y de la capacidad del ventrículo derecho para mantener la circulación sistémica. A ver, otra vez, por favor, Fernanda. ¿Qué parte? ¿La parte del pronóstico? No, de lo que decías les comentaste de dextro y levo, ¿qué era, no? Sí, son como unos subtipos de esta transposición de las grandes arterias, me parece. Y el más frecuente es el dextro. Ok, ¿qué significa dextro y qué significa levo? Eso es de química de su prepa, doctores. Pues son especulaciones. Bueno, no, es más bien cómo es que se van acomodando los grupos funcionales de una molécula respecto a uno de los lados. Es decir, cómo desvía la luz, pues, al momento de pasar la luz por esa molécula en específico. Si yo les digo dextro, si decimos a la dextro, derecha. ¿qué es? Desvía A la la luz derecha. a la derecha. Ok. Y si lo hace a la izquierda, a la derecha. Ok, a ver, dejen que siga Giovanni. Ajá, y luego Giovanni. Me parece que esos se les conoce como... Ay, ya no te me olvidé el nombre. El punto es que tienen distintas propiedades químicas respecto a... Tienen distintas propiedades químicas entre ambos subtipos, pues. Ok. Para fines prácticos, es desviación a la derecha y desviación a la izquierda de la luz, hablando de química, ¿cierto o no, Giovanni? Es correcto. Ok, entonces, eso es en química, doctores, de allí se obtiene el prefijo, ¿de acuerdo? Pero dextrocardia es corazón desviado hacia la derecha, es decir, todo esto, doctores, recuerden ustedes, embriológica, para poder entender todas estas cosas tienen que saber muy bien embriología, doctores, si ustedes ya llevaron embriología. Entonces, se supone que el corazón, doctores, cuando se forma realiza unos giros, ¿sí? En el sentido de las manecillas anterior, posterior y descendente, doctores, ¿ok? Y entonces, en base a ello, es como se van a formar las cavidades. Si resulta que en el giro del cono vascular, porque los vasos se forman de manera independiente, o sea, al mismo tiempo, pero es un tejido independiente, doctores, es un tejido aparte dentro de lo que va a formar el corazón, dentro de las cavidades. Eso se llama cono vascular. El cono vascular, doctores, si gira en sentido contrario, nos va, en alguno de los momentos que tiene que girar, nos produce dextrocardia, es decir, que el corazón, las cavidades, todas estén invertidas y esté el ápex, para que ustedes lo entiendan, el ápex se encuentra hacia la derecha, ¿ok? Y en la levocardia, doctores, es rarísima, doctores, ¿ok? Y realmente lo que sucede es que allí los vasos están invertidos, ¿ok? Si hablamos de la transposición de los grandes vasos, doctores, habitualmente es dextrocardia, es decir, van a nacer en sentido contrario. En el ventrículo derecho vamos a tener la aorta y en el ventrículo izquierdo vamos a tener la pulmonar. ¿Por qué? Porque el cono vascular, doctores, tendría que girar. Esta es mi pulmonar, esta es mi aorta. Y normalmente lo que sucede, doctores, es que el cono está unido en el centro. Y entonces al momento de que giran, ¿sí? Nosotros lo único que vamos a ver es que uno gira anterior y otro es posterior. Y ya cuando el corazón termina de girar, obviamente regresan a estar derecha o izquierda. Cuando el cono no gira de manera correcta, los vasos quedan en los ventrículos contrarios, doctores. Y realmente este tipo de malformación, la transposición de los grandes vasos, doctores, es incompatible con la vida.
¿ok? Normalmente les comento cuando les doy esta clase que en el hospital donde me formé tenemos hospital de pediatría. Y entonces las necropsias que nos piden por muertes fetales, todas ellas, doctores, lo que utilizamos muchísimo son los estiletes, que creo que ya en alguna ocasión les comentaba de sus estuches de diagnóstico. Vienen unos como alambritos, como unas varillitas de alambre, doctores, y eso lo utilizamos muchísimo para pediatría, para las necropsias fetales, doctores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las muertes fetales se van a dar por malformaciones cardíacas. Y entonces, como el corazón es tan pequeñito, el corazón, el bloque cardiopulmonar, doctores, es decir, corazón y pulmones, doctores, en los bebés, estamos hablando de que nos mide 4 o 5 centímetros, doctores. Entonces, imagínense, y eso estamos hablando que aquí están los pulmones. Si dejamos el corazón solito, el corazón a veces nos mide 1.5, 2 centímetros, doctores. Entonces, nosotros tenemos que identificar cómo están dispuestos los vasos. Por eso, al momento de la necropsia, para nosotros como patólogos es bien importante conocer la anatomía y la embriología del corazón. ¿Por qué? Porque si yo meto el estilete y le creo un canal falso, se me va a ir el diagnóstico de muerte de ese bebé si tiene una malformación cardíaca. Entonces, por ejemplo, las necropsias que nosotros hacíamos de bebés, doctores, y que habían muerto por transposición de las grandes arterias, es muy bonito, se escucha feo, pero es muy bonito abrir, meter tu estilete y al momento de que realizas el corte, de así como ustedes ven el corazón, ver cómo los vasos precisamente están invertidos, doctores. Y prácticamente las necropsias fetales que son por esta causa de muerte, casi no metemos cortes histológicos porque el diagnóstico es macroscópico. Si yo meto un corte y lo veo al microscopio, voy a ver músculo cardíaco y voy a ver las paredes vasculares, doctores, pero no se logra identificar más que cuando uno le pone la nota, que es, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, de ahí en fuera se ven igualitos al microscopio, doctores. Realmente el diagnóstico es macroscópico. Se hace el corte y entonces nosotros identificamos perfectamente con estiletes cómo están los vasos, se dejan fijar y es lo que ustedes ven en esa figura, así es como lo vemos en los corazones cortados de los bebés. ¿De acuerdo? Continúa, por favor, Fernanda. Sí, doctora. ¿Sí sigue Fernanda exponiendo o ya estaba exponiendo un chico? No, sigo ¿No? yo. Ok, creo que tu compañero nomás dijo que era el que iba a pasar las diapos, ¿verdad? Sí. Ok. De acuerdo, entonces, en la dextrotransposición de las grandes arterias, su tratamiento es una operación de intercambio arterial. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Ok, ahora continuamos con la levotransposición de las grandes arterias. En este subtipo de la cardiopatía, encontramos que la aurícula derecha está conectada a un ventrículo con la morfología interna de un ventrículo izquierdo. Entonces da origen a arterias pulmonares y la aurícula izquierda está conectada a un ventrículo derecho morfológico que desemboca en la aorta. Por lo tanto, aquí se puede decir que existe una discordancia tanto auriculoventricular como ventrículo arterial. Tampoco, en esta cardiopatía tampoco se genera, no se genera cianosis y el ventrículo derecho morfológico está hipertrofiado, es asintomática, puede ocasionar insuficiencia cardíaca y puede asociarse con comunicación interventricular, interauricular y con agujero oval persistente. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente cardiopatía congénita es la atresia tricúspide.
y se refiere a la oclusión completa del orificio de la válvula tricúspide. Embriológicamente viene siendo el resultado de una división desigual del canal auriculoventricular, en donde la válvula mitral es más grande de lo normal y el ventrículo derecho se encuentra hipoplásico. También la circulación está mantenida mediante la comunicación entre ambas aurículas, y esto puede ser a través de una comunicación interauricular o un agujero oval persistente. Y también mediante una comunicación interventricular que conecta el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar originada en el ventrículo izquierdo hipoplásico. Se presenta cianosis y la mortalidad es precoz. Siguiente, por favor. Bueno, las siguientes son las lesiones obstructivas, que se clasifican igualmente en 3, en coartación de la aorta, estenosis y atresia pulmonar, y en estenosis y atresia aórtica. De acuerdo. Entonces, la coartación de la aorta se refiere al estrechamiento, bueno, en este caso de la aorta, y se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, siendo esta escala de 2:1, y sin embargo, esta cardiopatía es más común en mujeres con síndrome de Turner. Existen 2 formas clásicas que son la del lactante y la del adulto. La del lactante es asintomática y se presenta hipoplasia tubular del callado aórtico, y la del adulto en esta forma lo que ocurre es que hay un pliegue interno de la aorta que se sitúa enfrente del conducto arterioso cerrado. Bueno, y las características clínicas son dependientes de qué tan grande sea el estrechamiento y de la apertura del conducto arterioso. También se pueden dividir en coartación de la aorta con un conducto arterioso persistente o sin un conducto arterioso persistente. En la que tiene el conducto arterioso persistente, en algunos casos el suministro de sangre no saturada a través del conducto arterioso persistente produce cianosis que se localiza en la parte inferior del organismo. Y en el caso de la coartación de la aorta sin el conducto arterioso persistente, lo que ocurre es que la mayoría bueno, en este caso niños, bebés, son asintomáticos. Y en caso de que haya síntomas, lo que se presenta son la hipertensión, las extremidades superiores, y por el contrario, hipotensión en las extremidades inferiores, y esto se asocia con manifestaciones de insuficiencia arterial. La siguiente es la estenosis y atresia pulmonar, que puede ir de leve a grave y causa obstrucción a nivel de la válvula pulmonar. La lesión puede presentarse de manera aislada o siendo parte de una anomalía más compleja, tal es el caso de la tetralogía de Fallot o de la transposición de las grandes arterias. Suele haber hipertrofia del ventrículo derecho y en ocasiones dilatación postestenótica de la arteria subpulmonar. La estenosis subpulmonar concomitante ocasiona que el tronco pulmonar pueda estar hipoplásico, y en la atresia completa de la válvula no hay comunicación entre el ventrículo derecho y los pulmones. Las estenosis pueden ser asintomáticas o sintomáticas, y en este caso las asintomáticas son compatibles con la vida y las sintomáticas requieren que se realice una corrección quirúrgica. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Ok, entonces, a ver, de las obstructivas, doctores, hablamos específicamente de vasos, ¿de acuerdo? Es solo de vasos, y los vasos son la arteria pulmonar y la aorta.
¿de acuerdo? Entonces, para que estén ustedes nada más, tengan eso presente, el resto de las malformaciones, las cardiopatías, ¿sí? O los cortocircuitos de derecha e izquierda son cavidades, y en las obstructivas, doctores, son vasos, ¿de acuerdo? Sigue, Fernanda, por favor. Sí, finalmente está la estenosis y atresia aórtica, y esto se refiere al estrechamiento y a la obstrucción congénita de la válvula aórtica. Entonces, la estenosis congénita se presenta de manera aislada en aproximadamente el 80% de los casos. El estrechamiento y la obstrucción congénita de la válvula aórtica pueden producirse en distintas localizaciones, como son valvular, subvalvular o supravalvular. En la valvular, las cúspides son hipoplásicas, también son displásicas o anómalas en número. Y en la subvalvular es ocasionada por un anillo engrosado de tejido fibroso endocárdico denso por debajo del nivel de las cúspides. Y en el caso de la supravalvular es una displasia con engrosamiento y constricción de la pared de la aorta ascendente. Finalmente, cuando se trata de una estenosis o atresia aórtica congénita grave, lo que pasa es que se presenta hipoplasia del ventrículo izquierdo y también de la aorta ascendente. Ok, vamos a empezar con lo que sería el tema de cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Va a ser un trastorno el cual se va a suscitar cuando una parte del miocardio va a recibir una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno, o la misma falta de sangre puede provocar esta falta de oxígeno, ¿no? Puede corresponder a uno o más síndromes cardíacos, como lo son la angina de pecho, ¿no? Como dice la diapositiva, el infarto agudo del miocardio, o una CPI crónica y muerte, bueno, que puede suscitar también en una muerte súbita, ¿no? En caso de que ésta sea maltratada. Bueno, vamos a ver más adelante cómo puede terminar en una muerte súbita. Bien. En la mayoría de los casos, las causas se les van a atribuir a la aterosclerosis, que la aterosclerosis va a ser cuando el material graso se va a depositar en las paredes de dichos vasos sanguíneos, generalmente de las arterias coronarias, las cuales van a ser encargadas de proporcionar esta sangre, de irrigar a este músculo cardíaco, por lo que se van a engrosar y se van a endurecer, y en ocasiones van a restringir dicho flujo sanguíneo a órganos y tejidos, que en este caso, pues el corazón, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. ¿Quiere decir algo, doctora? No, está bien. Ok, la cardiopatía isquémica se atribuye a una perfusión inadecuada de esta arteria coronaria en relación con las necesidades del miocardio. Bueno, como vemos en la imagen derecha, vemos las capas de la arteria y cómo posteriormente, formadas por lípidos y una placa aterosclerótica, van a formar este padecimiento que se le conoce como la aterosclerosis, ¿no? Bueno, abajo vamos a ver el proceso de cicatrización, en la cual esta placa aterosclerótica va a segregar un agregado plaquetario que se va a encargar de aglutinar, creo que es aglutinar, coagular. Hace que se precipite. Ajá, coagula la sangre como tal, y lo que va a consecuentar va a ser esta obstrucción de, en este caso, la arteria coronaria, ¿no? Que ya cuando empieza a pasar este procedimiento, se considera ya, pues, de tipo grave, ¿no? ¿Por qué? Porque posteriormente, este tipo de obstrucción va a generar, si no se da el tratamiento correcto,
va a desencadenar este tipo, bueno, trombos a partir de la placa aterosclerótica, los cuales, pues una oclusión aterosclerótica previa fija, más aparte una trombosis o la formación de estos trombos y o vasoespasmos van a terminar en un infarto de miocardio agudo transmural y en el último de los casos, ya el peor de los casos, pues en muerte súbita. Ok, vamos a ver los 3 tipos de cardiopatía isquémica. El primero vamos a ver qué es el infarto agudo al miocardio, la mayoría provocados por un coágulo que bloquea una de las dichas arterias coronarias, como vimos anteriormente, ¿no? Este va a ser provocado por una previa y fija oclusión aterosclerótica, ¿no? La siguiente va a ser una angina de pecho estable, la cual se va a caracterizar por una molestia o dolor torácico, que generalmente ocurre con una actividad agitada o estrés que también es previa a una oclusión aterosclerótica, ¿no? Que por lo general es de esta oclusión es fija, ¿no? Maltratada. Y bueno, la tercera sería la angina de pecho inestable, que es la afección por la que el corazón no recibe suficiente flujo sanguíneo y oxígeno, lo cual puede desencadenar en un ataque cardíaco. Se maneja un término que es el de síndrome coronario agudo, me parece que es, el cual vamos a utilizar para referirnos a cualquiera de estas 3 manifestaciones estas 3 manifestaciones de la cardiopatía isquémica, ¿no? Que sería una angina inestable, un infarto agudo del miocardio y la muerte súbita cardíaca, ¿no? Serían estos 3 términos que se les van a conocer como síndromes coronarios agudos. Ok, bueno, aquí vemos una foto de lo que sería una arteria normal. Se describe una arteria sana, donde la sangre va a fluir, pues, con normalidad, ¿no? Posteriormente vamos a ver lo que sería una angina de pecho, en la cual va a ser una obstrucción parcial que se presenta de forma crónica, que quiere decir que puede desencadenar en una obstrucción completa y brusca, provocando un infarto agudo al miocardio. Ok, vamos a ver lo que serían los tumores cardíacos primarios. Y pues bueno, aquí en la diapositiva vemos estos nombres, los cuales serían los tumores más frecuentes, pero cabe destacar que estos tumores no tienen capacidad maligna y van a rondar alrededor del 80 al 90% de los casos, que quiere decir que el otro 20 y 10% se pueden describir como tumores de tipo maligno, de los cuales los principales van a ser los angiosarcomas. Los mixomas van a ser los tumores cardíacos primarios más frecuentes en adultos, en un corazón adulto, y los angiosarcomas, creo que no lo puse aquí, pero bueno, los angiosarcomas van a ser el tumor maligno primario de tipo cardíaco más frecuente también. Ok, vamos a empezar a describir los rasgos de tumor cardíaco primario que se conoce como mixioma, el cual por lo general se describen como que son tumores solitarios, se van a localizar en la fosa oval a nivel del tabique interauricular. Se describen como, o se pueden clasificar de alguna forma entre pequeños y grandes, los pequeños midiendo menos de 1 centímetro y los grandes hasta 10 centímetros. Una pregunta, doctora, aquí no entendí muy bien. ¿Es hasta 10 centímetros o más de 10 centímetros?
ojo, va a depender, los mixomas habitualmente son en adultos, entonces el tamaño va a depender del tamaño del corazón del paciente, ¿ok? Se pueden encontrar muy grandes, pero obviamente son, pero ya súper sintomáticos, ¿sí? Hasta 10 centímetros, como dicen los libros. Habitualmente, la mayoría de ellos los vamos a encontrar midiendo entre 3 y 5 centímetros, que va a ser lo que más nos va a dar el espacio auricular. Porque normalmente esto aparece en la aurícula. ¿Va? ¿Ok? Y son muy sintomáticos porque habitualmente tienen un piecito, es decir, están pediculados. Con ese piecito, con ese pedículo, están unidos al tabique interauricular. ¿Y normalmente en qué aurícula lo encontramos? ¿En la izquierda? ¿En la aurícula izquierda? ¿Me dices o me preguntas? Es que tengo mis dudas. ¿Cómo que tienes tus dudas si está la figurota marcada con el cuadro ese rosa? ¿Qué aurícula es esa? Sería la aurícula izquierda, ¿no? Pues es la aurícula izquierda. Ok, entonces el pedículo está adherido al tabique interauricular. Y entonces la neoplasia va a estar moviéndose a través de ese piecito y por eso su sintomatología es por el movimiento de la neoplasia, doctores. Ok, vale, gracias. Sí, bueno, como decía la doctora, la manifestación clínica puede llegar a provocar una obstrucción valvular con el mecanismo que se conoce como de bola, embolización, y puede llegar a presentarse fiebre y un tipo de malestar general, que también es la oclusión de la válvula en cuestión. No, pero a ver, la sintomatología que produce no es realmente como tal por la neoplasia, ¿ok? La sintomatología que nos va a producir va a ser por el proceso reactivo o inflamatorio que está induciendo. Precisamente el que la neoplasia se esté movilizando produce, doctores, la formación de vegetaciones, pero sobre todo de que allí se estén acumulando microorganismos y dan focos y da procesos inflamatorios. Entonces, la fiebre, doctores, es secundaria a la producción de interleucinas, ¿ok? Entonces, pero es por el proceso inflamatorio. No es que el tumor produzca como tal, no es que el mixoma produzca fiebre, sino que más bien precisamente por el reflujo, la obstrucción del flujo adecuado, doctores, genera que haya depósitos de microorganismos y que se produzcan procesos inflamatorios o reactivos, doctores, y esto produzca o induzca la producción de interleucinas, y las interleucinas, doctores, son lo que nos producen fiebre, ¿de acuerdo? Sí, pero es que no se activaba mi micro. Pero sí, gracias por la aclaración. Ok, vamos con la siguiente, que serían los lipomas. Bueno, los lipomas se conocen como masas poco encapsuladas de tejido adiposo. Van a ser, pues como la bolita que vemos aquí del lado izquierdo inferior. Los cuales van a... A ver, permíteme, Jesús, regrésate a la imagen anterior, por Sí, favor. claro. Aquí está. Ok, entonces la imagen histológica que tienen de su lado inferior izquierdo, doctores, en la imagen macroscópica ven ustedes un corazón, ven la aurícula, eso que ustedes ven como amarillento, realmente es el revestimiento de las aurículas y está partido así el corazón, ¿ok? Entonces, ese nódulo que ven ustedes rojo con áreas más oscuras, más negras, doctores, realmente es el mixoma. Ojo, ahí está fresco, no está fijado, doctores, y entonces por eso lo ven ustedes así muy, muy congestivo. Cuando lo fijamos, doctores, cuando se pone en formol, ese tejido se pone, el resto del corazón se pone café
y la neoplasia se pone como de un color café mucho más claro, que tiene áreas translúcidas, como decía ahí, tiene un aspecto gelatinoso como si fuera moco, doctores, ¿ok? Y entonces cuando nosotros lo cortamos y lo vemos al microscopio, es la imagen que tiene ahí la letra B. Si ustedes se fijan, se ven áreas eosinófilas, rosas, doctores, y otras que se ven como un, es que no es, aquí en la imagen se ve rosa, pero es como si fuera un azul, doctores, o un violeta, un lila muy clarito. Eso es un fondo mixoide, un fondo de moco, doctores, ¿de acuerdo? Eso es el estroma. Y las células es lo que ustedes ven de rosa. Les pintan ahí unas flechas, las cabezas de flecha, doctores, significan las células. ¿Cómo se llaman a las células de los mixomas? ¿Qué característica dice el libro que tienen? ¿No son de protusiones No, alargadas? no. Estrelladas, ¿no? Estrelladas, Urisa, ok, gracias. Sí, entonces tienen una forma, tienen una forma de estrella. Ojo, doctores, pero es con muchas ganas y no es una estrella como la que nos pintan en el cielo. Se supone que es una estrella de estas de las de los ninjas, doctores, ¿ok? Recuerden, esas estrellitas de los ninjas es como, nada más tiene como tres colitas, doctores, ¿ok? Y entonces, si ustedes se fijan en la cabeza de flecha o en la punta de flecha que está en medio, doctores, se alcanza a ver un centro que se ve mucho más eosinófilo, mucho más rosa, y se ven tres patitas, tres puntitas. Esa es la célula estrellada. En realidad, lo que sucede es que su citoplasma se alargan el citoplasma se alarga en ese moco y da ese aspecto de estrella, doctores, pero es una estrella así como que con muchas ganas, doctores, ¿ok? Listo, continúa. Okay. Sí. ¿No hay preguntas? Espero que no. Doctora, dijo que la forma se producía por, como digamos, el elongamiento o alargamiento del citoplasma, ¿verdad? Sí, sí, como que el mismo moco lo que hace es compactar y estirarlo, nada más el citoplasma. Gracias. Sí. Ok. Aquí está el lipoma. Bueno, se van a encontrar mayormente en el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha o en el tabique interauricular. Va a haber unas que se les conoce como de tipo asintomáticas o que pueden generar cierta obstrucción por mecanismo valvular muy similar o casi igual al de los mixiomas, o en algunos casos... Mixomas, no mixiomas, Mixomas, perdón. Al igual que los mixomas, ¿no? Y causar arritmias. Bueno, también se les conoce como, bueno, de tipo hipertrofia lipomatosa, que esta quiere decir o se caracteriza por la acumulación de tejido adiposo dentro del segmento del septum interatrial, compuesto de adipocitos maduros. Bueno, este sería el fibroelastoma papilar, los cuales van a tener de aspecto una lesión similar al de una anémona marina y dicha forma se va a encontrar al realizar la autopsia, y de igual forma estos fibroelastomas pueden causar émbolos. Van a estar situados sobre las válvulas, la cara ventricular de las valvas semilunares y en la cara auricular de las auriculoventriculares. Se localizan en las válvulas, forman cúmulos de hasta 1 centímetro de diámetro y, pues bueno, su forma recuerda a las anémonas de mar. Vamos a ver lo que sería el raptioma.
que van a ser Rabdomioma, ya vimos neoplasias, rabdomioma. ¿ok? Disculpe, doctora, rabdomioma. Ok, bueno, van a ser masas de color entre blanco y grisáceo, las cuales estas pueden alcanzar varios centímetros de diámetro y se van a protruir en las cavidades ventriculares. Estos tumores cardíacos van a ser más comunes en lactantes y niños, su prevalencia va a ser en lactantes y niños, van a producir la obstrucción de un orificio valvular o de la cavidad del corazón, van a estar asociados a la esclerosis tuberosa y su localización, bueno, va a ser en las cavidades ventriculares y pues creo que sería todo del rabdomioma. Ok, entonces, ¿dónde crece el rabdomioma? El rabdomioma en la cavidad ventricular. Crecen los ventrículos, ok. Entonces, si ustedes ven esa imagen, doctores, el rabdomioma, por ser una neoplasia benigna, tiene una de las características de las neoplasias benignas, es bien delimitado, ¿de acuerdo? Entonces, ven un nodulito allí que está bien circunscrito, doctores, ¿ok? Igual, doctores, su sintomatología es por obstrucción, ¿ok? Es la neoplasia más frecuente en niños. Histológicamente, la característica son las células aracniformes o células en araña. ¿Por qué se producen esas células? Por lo de la eliminación del glucógeno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el libro decía que por ¿cómo decirlo? Que por eliminación del glucógeno. Depósito, no eliminación. Entonces, ¿sería la acumulación del glucógeno? No. ¿La acumulación de qué? De glucógeno, es que sí leí, pero no me acuerdo muy bien. Es por depósito de glucógeno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen que tienen, que está señalada con las flechas, doctores, ustedes ven alrededor, bien así como alrededor, aunque un poco irregular, de color rosa, doctores. Esa es la membrana citoplásmica. Y lo que ustedes ven en la que está más del lado izquierdo, lo que ven en rosa, un círculo allí rosa, corresponde al núcleo. Está mal la tinción. Recuerden que el núcleo lo tenemos que ver basófilo, doctores. ¿Ok? Entonces, ven ustedes el núcleo y posterior al núcleo, ven ustedes unas líneas rositas entre lo blanco, todo el citoplasma, ven la membrana y después ven blanco. Ven el núcleo al centro y después ven unas como líneas también eosinófilas rosas, doctores, para que ustedes entiendan, que se extienden desde el núcleo hasta lo que es la membrana citoplásmica. Se supone que esas son las patas de la araña. Supongo que han visto ustedes en sus casas las famosas arañas que dicen patonas, que está el cuerpo muy pequeñito y las patas son muy largas. Se supone que a esas arañas son a las que recuerdan las células. Los espacios blancos que ven ustedes en el citoplasma y que solamente están divididas por esos espacios eosinófilos son gotas de glucógeno, doctores, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Doctora, mencionó el nombre de la forma de las células. ¿Dijo aracniógenas? ¿Aracniformes? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Ok, vamos a dejar aquí la clase, doctores. Y tenemos clase el jueves, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, para el jueves continuamos con ganglio linfático. Les voy a revisar ya nada más unas cosas al equipo y les mando el mensaje de lo que vayan a corregir de ganglio linfático. ¿Vale? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Gracias, doctores. Buena tarde.
Que tenga buena tarde, Igualmente, doctora. Hasta doctora. luego. Nos vemos, doctora. Buenas tardes. Hasta luego.